Bien, vamos a hablar del efecto anclaje. El efecto anclaje os va a servir muchísimo para el tema de los precios, para que la gente tome mejores decisiones y que el precio que estéis introduciendo en vuestro servicio o producto sea algo que la gente lo vea de una forma más interesante y apetecible. El efecto anclaje, básicamente lo que nos dice es que nosotros como humanos no sabemos bien la estimación y el valor de todo, nos cuesta mucho. Y lo que nos dice básicamente el efecto anclaje es que es la tendencia y el prejuicio humano a darle más peso a la primera noticia que recibimos, o precio, o cualquier cosa, el primer impacto, le damos más peso que el segundo. Es más, va a definir cómo vamos a percibir la siguiente información. ¿Quiénes son muy expertos en esto? Y enseguida vais a ver qué es esto del efecto anclaje. Pues la teletienda. ¿Por qué? Porque en la teletienda, no sé si os fijáis, pero os dicen la batidora express tal que cuesta 1000 euros, los manuales de cómo usarlo cuesta 200, los extras para poder limpiarlo cuestan 150, y el mezclador plus que también se pone en la batidora también 150. Pues bien, todo esto esto va a costar 1500 euros. Pero para vosotros, si lo hacéis en las próximas 24 horas, si llamáis en las próximas 24 horas, escasez, os lo vamos a dejar por solo 150 euros. ¡Wow! De 1500 a 150, qué diferencia de precio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El efecto anclaje lo que ha hecho es que te quedes primero con esta parte, los 1500 euros, y luego esto, en comparación, te parecería muy poco. Pero imagínate que te dijeran, la batidora cuesta 40, los manuales 20 y esto 10. En total van a ser 4, 5, 6, van a ser 70. Pero a ti, por haberlo visto por la televisión, como nos ha costado más el anuncio, te lo vamos a dejar por 150. ¿Qué dirías tú? ¡Wow! Nunca me compraría esta batidora. ¿Por qué? Porque la primera noticia ha sido de un precio mucho más bajo. Entonces, ¿dónde vemos esto en Internet? Para que ya os quede clarísimo. En las tablas de precios. A veces que os ponen, esta es la más escogida, 89 euros, y esta 300, y esta 49. Esto a lo mejor solamente es para empresas súper grandes, casi nadie escoge esto, pero lo ponen igualmente para que en comparación este precio te parezca súper poco. Entonces el efecto anclaje básicamente es que sepas que cuando estás dando un precio, si lo das sin más y ya está, la gente no va a tener con qué comparar. Es también por eso que veis cuando entráis en una página web, un e-commerce, pues las gafas valen 67, tachao, y durante un tiempo limitado a 49. Bien, ya tienes un precio del cual comparar. Básicamente nos es mucho más fácil darle un valor a algo en comparación a otro producto con otro precio, no simplemente con su precio absoluto. Hay un experimento muy interesante que llevó a cabo Dan Ariely y bastantes de sus colaboradores. Hay un libro muy interesante que habla de esto, que se llama Predictable Irrationality, irracionalidad predecible, en el que lo que hacían para comprobar este efecto anclaje, y Dan Ariely es una gran eminencia que habla mucho sobre este tema, es que básicamente le preguntan a la gente si comprarían, les muestran un producto y le dicen, ¿lo comprarías por tus últimos dígitos del DNI? Entonces hay gente que le acaba el DNI en 33, en 45, en 97, etc. Y muchos decían sí, otros que no. Cada uno formaba sus opiniones, pero eso no es el kit de la cuestión, sino que luego les preguntaban, bueno, ahora que has decidido si sí o si no, ¿qué precio le das tú a este producto? Y la gente con números en el DNI más altos le acaba dando un precio más alto a ese producto o servicio. Y la gente con números más bajos le da un precio más bajo. Entonces resulta que el precio el precio venía determinado del anclaje de su propio DNI. ¡Wow! Este sesgo para mí es increíble. Dicen que la mejor forma de vender un reloj de 2000 euros es poniéndolo al lado de un reloj de 10.000 euros. Y esto puedes hacerlo tú en tu tienda online, en tus servicios, en tus productos. Compara siempre el producto que estás ofreciendo, el que quieres que compren, con algo realmente mucho más caro. También lo hacen mucho la gente cuando vende casas. Cuando vende casas, le vas a enseñar a la gente que está interesada en comprar la casa o alquilarla. Les enseñas distintas casas y
en vez de empezar con la más barata, le empiezas con la más cara, porque hemos dicho que el efecto anclaje no es la comparativa, sino que la primera noticia tiene mucho más peso. Aquí no es la primera noticia, pero también funciona porque ves el 300 y puedes comparar. Pero imagínate que le llevas primero a una casa de 1 millón, donde más o menos esté bien, pero bueno, quizás es un poco cara. Entonces luego le llevas a una casa de 500.000, que sigue siendo cara, pero está algo mejor. Y por último le llevas a la casa ideal, una casa que por 600.000 te dan casi una casa como esta. ¡Wow! En comparación, ¡boom! Esto parece muchísimo más interesante y al final acaban comprando mucho más. Es básicamente jugar con el tema de que al humano le cuesta mucho dar un valor sin nada que comparar. Y no solamente tiene que ser productos que compares, han hecho experimentos también con páginas web donde venden, por ejemplo, ebooks o libros, en el que simplemente mencionando la cantidad de páginas que hay en su ebook, ya anclas un número alto. Un libro de más de 340 páginas y el ebook solamente te va a costar $9. ¡Wow! Ya has anclado con un número de página un precio. También funciona de esta forma. Bueno, para acabar te voy a introducir a un concepto también súper interesante de Dan Ariely, que te habla del señuelo. El señuelo es una forma de anclar también un precio muy interesante. Resulta que había un periódico que vendía una suscripción para comprar su periódico mensualmente. Y la primera opción que sacaron fue la versión web por $59, vamos a decir euros al mes, y la siguiente versión, que sería también la sección de la web, que puedes tener acceso, y te envían también el periódico a casa. Era el precio 59 o si querías la web y el periódico 125. 68% simplemente escogía la web porque era mucho más cómodo y 32% escogía ambas, la web y también que le viniese el periódico a casa. ¿Qué es lo que hicieron? Y esto me parece fascinante. Introdujeron una nueva variable, esto olvidaros, introdujeron una nueva variable y era la web por 59 euros la vas a tener. Y luego también puedes escoger la web y la parte que te lleva el periódico a casa. Aquí no hay diferencia, pero introdujeron un señuelo y el señuelo era que simplemente podías comprar por 125, el mismo precio que antes de los dos, la web y el periódico. Por este precio, esta opción solamente te da acceso a que te llegue el periódico a casa. Y diréis, ¿quién en su sano juicio va a escoger que solamente le llegue el periódico a casa cuando por el mismo precio tienes también el acceso a la web? Pues bien, este señuelo, haciendo que haya una peor versión que la opción última, hace que te ancles a que la mejor opción que hay aquí es esta, la de la web y el periódico. Y a la empresa le interesaba el periódico porque aumentaba mucho más el margen de beneficio. ¿Y en cuánto aumentó? Pues aquí arriba era 68% la web y 32% web y periódico, y aquí es 16% la web y 84% web y periódico. O sea, han aumentado muchísimo el porcentaje de gente que acaba comprando web y periódico, simplemente porque piensan que es la mejor decisión a nivel de anclaje, porque lo están comparando con una decisión horrible, que sería simplemente coger y acabar comprando el periódico a secas. Entonces, es súper interesante, porque si os fijáis en muchas páginas web hay como diferentes opciones, de la cual hay una que es absurda, pero esa absurda hace de señuelo para que la gente acabe tomando la acción que la empresa quiere, que es que cojan la menos absurda. Súper interesante, me parece, este concepto del señuelo, y creo que ya engloba el tema del anclaje muy bien. Ahora veremos algunos ejemplos de páginas web que lo hacen genial y cómo tú puedes hacerlo, así que vamos ahí. Y nada, hasta aquí el tema del sesgo del efecto anclaje. Ahora te paso a ti la pregunta, y es que pienses en formas de cómo hacer este tipo de anclajes, ya no en tu negocio, sino imagínate un negocio no digital. ¿Cómo lo podrías llevar a cabo? Es una pregunta muy interesante que creo que va a fomentar la creatividad, así que nos vemos en los comentarios.